Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches, días, no sé a qué horas estés viendo este video. De vuelta, me tardé un poquito en animarme a hacer este video, porque la verdad es que a pesar de que estamos en el siglo XXI, hablar de menopausia, hablar de la menopausia, híjole, aunque no lo crean, parece un tema tabú. Entonces, quédate conmigo, vamos a platicar, vamos a ver cómo podemos hacernos amigas de la menopausia. Sí, en pleno siglo XXI y estamos hablando de la menopausia y de verdad, créanme que me costó un poco hacer este video porque es un tema que está complicado. Mucha gente dice es que estás en la menopausia, estás menopáusica, ya vas a entrar a la menopausia, estás posmenopáusica, premenopáusica, climaterio. Hay mujeres que no les gusta hablar de ello. Tengo amigas que de verdad ni siquiera mencionan. Claro, también hay, como todo, hay mujeres a las que les ha ido muy bien, que ni siquiera han sentido ningún síntoma. Otras mujeres que ha sido muy complicado. Sin embargo, pues la verdad tocó estudiar qué es la menopausia y para mí era como conocerla. Bien dice esa frase, ¿no? Lo que no conoces es complicado amarlo. Entonces para mí era importante conocer un poco acerca de la menopausia, es decir, a lo que me voy a enfrentar y entonces pues hacerme amiga de ella, ¿saben? Creo que para mí esa fue una de las opciones para poder lidiar con esto y de la mejor manera. ¿Qué mejor que hacerme amiga de ella? A pesar de que, como les menciono, hay mujeres que me han dicho que no les ha pasado nada. Mi abuelita, por ejemplo, nunca comentó nada. Mi mamá tuvo estos síntomas. Hay amigas que dicen que están muy bien. He escuchado de la prima de una amiga que le fue terriblemente mal, que quería ahorcar a todos en su casa. En fin, ha sido como un tema muy variado porque la experiencia de cada quien es muy diferente. Incluso la edad en la que empieza es muy, muy diferente. Y a veces me he dado cuenta que muchas están sufriendo el calor. Sin embargo, es complicado reconocer que se está enfrentando a él, que se está pasando por uno de esos síntomas. Entonces, bueno, apoyada con un doctor y leí un poquito, pues tratar de saber qué es la menopausia. Y creo que esa sería en la primera parte de este video. La pregunta es, ¿qué es la menopausia? Bien, la menopausia es el acto cuando una mujer termina su periodo. Punto. Se acabó. Es decir, y estar segura de que pasaron 12 meses que no volvió a ver su periodo. Y yo me quedé pensando, wow, la libertad, es la libertad absoluta para las mujeres, ¿no? Todo lo que conlleva esa visita de cada mes. Wow, dije, qué padre, ¿no? De sentirnos libres, sin anticonceptivos, sin cuidarnos las espaldas, en fin, de verdad es algo que es complicado. Platíquenlo con sus amigas, su pareja, no sé, de verdad es una situación que, a pesar de que hay muchísimas novedades, resulta que todavía nos enfrentamos a ciertas situaciones. Incluso pensé, dije, yo voy a hacer una fiesta el día que yo sepa que ya llegué a ese instante, porque realmente hablar de menopausia no es hablar como de una etapa en sí, es simplemente una vez que se cumplieron 12 meses de tu último periodo hasta que estés completamente seguro de que fueron 12 meses, claro, esto acompañado de la revisión médica, en ese momento ya entraste a la menopausia, punto. Pero simplemente es ese instante. Previo a ese instante, bueno, pues entonces estamos hablando de premenopausia o climaterio. Y ya una vez que reconoces que ya entraste a la menopausia, si todavía hay síntomas y si se continúan con algunas molestias, pues entonces estaríamos hablando de posmenopausia. Entonces estamos hablando de que el instante es menopausia. Todos los síntomas previos a ese instante, pues es la premenopausia, y la posmenopausia, bueno, son los síntomas que pudieran tener todavía algunas mujeres posterior a ello. Como les decía, es
es un mundo diferente lo que cada una de las mujeres puede sentir. Y se oye muy sencillo, ¿no? Decir, bueno, pues ya terminaste, estás libre por fin. Bueno, así lo siento yo. Les decía, yo quiero hacer una fiesta. Sin embargo, me explicaba el doctor que el problema y el punto está en que para que llegue ese momento, nuestros ovarios dejan de producir esas hormonas. Esas hormonas llamadas estrógenos empiezan a dejar de producir, van disminuyendo, hasta llegar prácticamente a un nivel de cero. Este proceso, y aquí es lo que viene, lo interesante es que este proceso puede llegar a tardar de meses quizá hasta 10 años, ¿no? De forma natural, el que poco a poco se vayan presentando los síntomas que se generan a raíz de ir perdiendo o de dejar de producir esos estrógenos. Y entonces empezamos con a lo mejor pérdida de cabello, molestias, resequedad, mucho en la piel, en fin, insomnio, ansiedad, los famosos bochornos. Por ahí tengo un video de qué son los bochornos, esa ansiedad que llega a dar justamente la combinación, y ahorita lo platicaré, la combinación de esos síntomas que va haciendo que complique, y que desafortunadamente nadie tiene la fecha exacta. La edad promedio, les decía, puede ser alrededor de los 51 años. Sin embargo, puede haber mujeres que de manera anticipada puedan llegar a la menopausia, o incluso hay quien tiene una menopausia tardía. Es muy importante el acompañamiento de un especialista para poder identificar si lo que se está viviendo, los síntomas, el cansancio, incluso la pérdida de memoria. Y déjenme les cuento, yo empecé con la pérdida de memoria. Es importante que nos digan si es normal, es parte de. Yo recuerdo cuando fui a la visita con mi doctor y le dije, me estoy volviendo loca, se me están olvidando las cosas. De verdad, estaba en una reunión y había palabras que no recordaba, y entonces me era difícil tener como un diálogo corrido porque había muchas palabras que empezaba a olvidar y me empecé a angustiar. El doctor me dijo, no te estás volviendo loca, estás en el climaterio. Entonces la verdad me di cuenta que me entraba mucha angustia cuando una palabra se me empezaba a olvidar, y lo que hice fue, a aplicar alguna herramienta, como buscar sinónimos, ¿no? De qué exactamente qué era lo que yo quería decir, para entonces introducir algún sinónimo que me pudiera apoyar en el diálogo que estaba yo llevando a cabo. Y de otra manera también me sirvió el poder hablar un poco más pausadamente. A veces suelo ser como muy acelerada al hablar, entonces hablé un poco más pausado, por si sabía que alguna palabrita se me estaba olvidando, pues tener oportunidad de utilizar algún sinónimo. En fin, eso fue uno de los síntomas que yo recuerdo. Entonces, fui al doctor, el doctor me dijo, no te estás volviendo loca, es parte de esta, ya estás en el climaterio. Sin embargo, no sabemos cuánto puede durar. Como les decía, el proceso puede durar 2 años, 4 años, 8 años, hay quien hasta 10 años puede durar en esta premenopausia. Y el problema no son los años, podría tardarse 1000 años. Aquí viene lo interesante y lo complicado. Generalmente, y en muchos de los casos, cuando nos llega la premenopausia, por la edad, después de los 40, acercándonos a los 50, pues existen circunstancias en la vida de muchas mujeres que se combinan y entonces hacen que esto sea una bomba de tiempo. Y en lugar de poder llevar de manera tranquila, asimilando el proceso que nos está tocando vivir, a veces se complica demasiado. Imagínense a una mujer que está llegando a los 50, que se quedó sin trabajo, y entonces le es muy complicado porque, como saben, ya el rango de edad va disminuyendo, no sé por qué, cuando es mucho más productiva, pero entonces la angustia, y entonces imagínate una mujer angustiada por la falta de empleo y aparte ataques de ansiedad provocados por esta premenopausia, o una combinación como por ejemplo la situación con la pareja, problemas económicos,
Y la combinación que me parece de las más complicadas, sí, un poco complicado, sí sería la palabra para mí, que después me gustaría muchísimo invitar a una gran amiga, Jurid, para que nos hable de la adolescencia. Imagínense una mamá premenopáusica que está atravesando todos estos síntomas, que ella está viviendo situaciones que de verdad, porque a veces todos los días es algo diferente, es algo nuevo, descubres que se te está cayendo muchísimo el cabello, se te adelgazó mucho, o de repente la sudoración excesiva, entonces los maquillajes o las cremas que usabas ya no te están sirviendo, o de repente te empiezan a salir algunos granitos. Entonces imagínate, estás viviendo con eso, tienes que lidiar con ello, pero tienes un jovencito, una jovencita adolescente que está viviendo su propio proceso, que trae un desorden en sus hormonas, que se está enfrentando a, pues también a conocerse, a saber qué cambios hay en su cuerpo. Imagínense lo interesante de esta combinación. Entonces, parece que no, pero se convierten en unas bombas de tiempo. Entonces, yo creo que aquí es muy importante la responsabilidad de cada uno de nosotras, pues de buscar el acompañamiento indicado. El doctor que me vio a mí me dijo que era vital tener el acompañamiento evidentemente de un ginecólogo, ginecóloga, un especialista en el corazón o en el sistema circulatorio, y, o sea, un cardiólogo, un angiólogo, porque hay cambio en ese sistema, hay afectación, y entonces hay que tener acciones preventivas. Y por supuesto el acompañamiento de un terapeuta, un psicólogo, por todos esos cambios emocionales que la mujer llega a atravesar. Entonces casi que sí es muy importante que se tenga el acompañamiento de estos 3 especialistas, pues para que no sea tan difícil irnos enfrentando a esta nueva etapa. Abrazarla, de verdad yo estoy queriendo amar ese momento que va a llegar. Estoy emocionada porque creo que para mí será una edad libre, una etapa de libertad. Así lo veo y así lo quiero ver yo. La parte emocional, quiero dejar otro video, como les había comentado, quiero hacer una serie de videos de este tema porque de verdad tiene como muchas aristas y se puede ver desde muchos ángulos. La parte del especialista, del médico, esa sí no quiero yo tomarla, a lo mejor después podremos buscar algún apoyo para poderla tocar incluso con los términos que se requieren. Pero sí es muy importante la parte emocional, porque imagínate, estás teniendo bochornos, estás teniendo insomnio y quizá ataques de ansiedad. Esa combinación, y luego te tienes que levantar temprano porque tienes que ir a trabajar y entonces tienes que hacer algunas labores en casa y decir qué ganas de quedarme hoy, ¿no? Y la verdad es que a veces no podemos hacer eso. Entonces, pues hay que buscar... hay muchísimas alternativas de eso, sí estoy segura. Lo importante es que hay medios para afrontar esta situación. Si lo vemos desde la parte emocional, podemos encontrar algún especialista que nos ayude a entender este momento que estamos viviendo. Yo tengo un apoyo de 2, 3 terapeutas que me acompañan, que he pedido su asesoría y me han ayudado muchísimo. La parte, como les decía, de un médico es súper importante, y la parte del psicólogo, porque bueno, hay momentos donde de verdad uno no se entiende. Es complicado, es como, sabes, como que a veces estás de buen humor y entonces a un instante puedes pasar a un momento que tienes ganas de llorar, y entonces lo que un día te hizo feliz, al día siguiente es motivo de un pleito seguro, y de verdad el estado de ánimo es muy cambiante. Pero así como afecta la parte emocional, también puede haber una afectación en la salud, ¿sí? Porque pues empiezan las varices, es importante que cambiemos nuestros hábitos alimenticios. Y bueno, cada quien, de acuerdo a sus antecedentes y de acuerdo a lo que su especialista les recomiende, pues buscar las alternativas, que ya sea a modo de sustitución de hormonas, un reemplazo de hormonas, o algunas como suplementos alimenticios de la soya, por ejemplo, pueden ayudar a
pues sí, a reemplazar esa falta de hormonas, y entonces podamos tener un poquito, sobre todo aminorar los síntomas con el medicamento, con el tratamiento idóneo. Creo que lo importante es no automedicarse, definitivamente. Es muy importante dejarlo en manos de un especialista. Atender la parte emocional, como les mencionaba, es muy importante, porque a veces esos altibajos emocionales pues afectan a nuestro círculo, afectan a las personas que están conviviendo con nosotros. Qué padre podría ser vivir estos momentos a lo mejor aisladas, o a lo mejor pues no solas, pero como en instantes de podernos separar, pero muchas veces no es posible. Entonces yo creo que sí es importante ser responsables y buscar el acompañamiento de un especialista que en cuestión emocional nos ayude a vivir esta etapa. Y justamente aquí quiero tocar un punto de por qué amarla y por qué hacernos amigas de la menopausia. Si nosotros hacemos un análisis, la menopausia significa que la mujer deja de ser fértil, ¿no? Al dejar de generar esas hormonas y definitivamente pues perder el periodo, físicamente dejamos de ser fértiles, y me refiero a la fertilidad de dar vida, ¿no? No necesariamente quiere decir que tengamos que la mujer sea su destino, no, pero me refiero a que biológicamente pues ese sistema termina un ciclo, ¿no? Sin embargo, yo creo que en ese momento, si lo trasladamos, la mujer puede ser muy, muy productiva en otras áreas de su vida, porque ya hay un cúmulo de experiencia, de conocimientos, ya hemos metido la pata, ya hemos aprendido, bueno, algunas no, pero la mayoría yo creo hemos aprendido de nuestros errores, de haber cometido o tomado decisiones, y creo que ya es momento de que en esta etapa podamos empezar incluso proyectos nuevos, ¿no? Yo creo que es momento de que uno pueda decir, tengo ganas de hacer. Yo las invito a que a lo mejor se regresen a sus 10 años, 12 años. ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué harías que no te pagaran y que disfrutaras al máximo, ¿no? A veces es hasta la manera como podemos encontrar la pasión. Sintámonos productivas, sintámonos que todavía tenemos la capacidad de crear. Estamos llegando, sí, a la cúspide, sí, estamos llegando a una altura máxima, ¿no? Y a lo mejor viene un deceso y probablemente vamos a empezar a ver una decadencia, pero hay muchas alternativas, desde cosméticas y, como les mencionaba, las medicinas, ¿no? Para poder ir enfrentando estos cambios, y que de verdad sea una etapa donde una mujer de 50 años se sienta maravillosa, se sienta feliz, y que no nos dé pena decir que sí, ya entramos a la menopausia. Como yo, ya están diagnosticadas o que creen que ya empezaron, aunque lo nieguen, porque por ahí yo sé que algunas dicen, no, a mí todavía no me pasa. Háganse amigas de la menopausia, de verdad. Estudien, investiguen, conózcanse, identifiquen qué cambios están teniendo. Es un tema muy trillado, pero de verdad es importante conocernos, identificarnos. A veces es mucho más fácil echarle la culpa al vecino y no reconocer que somos nosotras las que estamos viviendo este proceso y las que estamos teniendo como problemas con muchas personas, porque a veces pues nos caemos incluso en ese papel de víctimas. Así que hazte amiga de la menopausia, y a lo mejor un día se va a establecer el Día Mundial de la Menopausia, y entonces todas las que estamos viviendo ese día vamos a sentirnos orgullosas, mujeres orgullosas, productivas, mujeres orgullosas de la edad que tenemos, mujeres que con dignidad, o sea, podemos decir cuántos años estamos cumpliendo, y que no nos da pena decir que tenemos 50, 60, 45, 80 años. Yo creo que es maravilloso. Es maravilloso que a la edad que tengas te sientas bien y te veas como tú quieres verte, como a ti se te antoje, como a ti se te dé la gana verte. Que no estés pegada a esos estereotipos que durante mucho tiempo nos han metido en la cabeza ideas, ¿no?
porque también es otra cosa importante. En la menopausia hay cambios de peso, y voy a cerrar con esta tarea. El ejercicio también es muy importante, y eso me lo digo a mí. No me gusta hacer ejercicio, pero sí sé que es una de las mejores prácticas que podemos hacer para aligerar mucho de los síntomas. Entonces a lo mejor será buen momento de comprar unos buenos tenis y empezar a caminar, o empezar a hacer bailar, karate, box, no sé, algo que a lo mejor nunca hayas hecho, y ahora en esta época, en este momento que si es que estás viviendo, pues lo hagas y te vas a beneficiar. Y bueno, quizá también el peso, porque sí, la menopausia y bueno, en el proceso nuestro peso se ve alterado. Es mucho más difícil bajar. Antes era como muy sencillo, te ponías una dieta para los 15 años, para la boda, y muy rápido lograbas un peso. Hoy por hoy ya no, me queda claro. Yo me peleé con el nutriólogo, le dije que no servía, pero me di cuenta que no, que era la menopausia. Sí, me peleé con él, pero al final sí, él me dijo, tienes que ir a buscar, porque efectivamente, o sea, las hormonas, el cambio o esta disminución, pues sí afectan a nuestro peso. Entonces, amemos la menopausia, de verdad. Siéntanse orgullosas, no les dé pena decir que la están viviendo, no les dé pena reconocer que sí tengo un bochorno, tengo mucho calor, y por ahí investiguen un poco más, porque también es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que la gente habla de la menopausia como si fuera algo muy malo, y no lo es. Gracias por haberte quedado hasta el final de mi video. Si te gustó, compártelo. Darías muchísimo a que muchas mujeres que están pasando por esto no se sientan solas, se sientan acompañadas. Si puedes y te gusta, suscríbete a mi canal. Y si hay algún tema que te gustaría que lo conversemos en los comentarios, con todo gusto, si no lo sé, lo investigaré para poderlo compartir. Nos vemos.